Tenemos una lamentable noticia, esto acaba de ocurrir. La jueza Ruth Bader Ginsburg murió este viernes, hoy, abriendo una vacante en la Corte Suprema en un año electoral. Volvemos y repetimos, esto es una noticia lamentable. Estaré hablando de lo que sucede cuando un juez de la Corte Suprema muere o dimite antes de las elecciones. La jueza Ruth Bader Ginsburg murió el viernes a los 87 años luego de complicaciones de cáncer. Esta es la segunda vez que un juez del tribunal más alto de la nación muere en un año electoral. El juez conservador Antonin Scalia murió mientras dormía en el 2016. Trazar cómo llegaría un reemplazo es un esfuerzo morboso, pero debido a los nombramientos vitalicios para el tribunal y la debacle del presidente Barack Obama tratando de nombrar a un juez después de la muerte de Scalia, lo que está en juego es lo suficientemente alto como para que ambos lados del pasillo hayan pensado mucho en varios resultados. Antes de la muerte, Ginsburg era la jueza de mayor edad en el banquillo. El juez Stephen Breyer tiene 81 años, Clarence Thomas 72 y Samuel Alito 70. Y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de 65 años, fue hospitalizado durante la noche con una lesión en la cabeza durante el verano después de una caída. Si un juez muere o se vuelve incapaz de cumplir con sus deberes en el estrado, es casi seguro, según declaraciones anteriores de los líderes de la Casa Blanca y el Senado, que el presidente Donald Trump elegiría rápidamente un reemplazo y el Senado, controlado por los republicanos, tomarían medidas para confirmar ellos. El tenso enfrentamiento desde la última vacante durante un año electoral arroja una sombra sobre el proceso. En el 2016, la muerte de Scalia dejó una vacante en el banco que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, mantuvo vacante hasta después de las elecciones. Merrick Garland, la elección moderada de Obama para reemplazar a Scalia, quedó varado, pero McConnell ha indicado que si surgiera un escenario similar en el 2020, no esperaría hasta las elecciones. Un portavoz de McConnell dirigió a Insider a los comentarios anteriores del líder de la mayoría sobre lo que haría con respecto a una vacante en un año electoral, como su comentario a Fox News a principios de este año de que si me estás preguntando una hipotética, llenarlo. McConnell justificó la incongruencia argumentando que tendría que remontarse a la década de 1880 para encontrar la última vez que una vacante en la Corte Suprema que se produjo durante un año de elecciones presidenciales fue confirmada por un Senado de un partido diferente al presidente. Añadió, esa era la situación del 2016, esa no sería la situación del 2020. Existen procedimientos de larga data para un escenario como este, establecido en la Ley del Poder Judicial de 1869. Una vez haya una vacante, el presidente puede nominar a alguien para el cargo. Si el Senado está en receso, la elección del presidente puede pasar directamente a prestar juramento y unirse a la Corte, pero solo temporalmente, hasta una votación de confirmación al final del próximo Congreso. Esta ruta es menos probable porque los demócratas podrían intentar convocar a una sección pro forma, lo que significa que el Congreso no está realmente en receso. Los nombramientos para el receso aún deben ser confirmados al final del próximo Congreso, por lo que Trump y McConnell preferirían tener los votos para un reemplazo permanente y regular mientras aún haya una mayoría republicana. Si el Senado está en sección, los senadores celebrarán una sección ejecutiva y audiencias sobre el nominado. Si el Senado está en sección, los senadores celebrarán una sección ejecutiva y audiencias sobre el nominado, lo que puede llevar de 2 a 3 meses con retrasos mínimos. Este proceso incluye verificaciones de antecedentes, reuniones individuales entre el candidato y los senadores y luego interrogatorios en audiencias antes del voto de confirmación final. Una vez que el Senado confirma al nominado, el nominado se instala como juez vitalicio en la Corte Suprema.
Dada la indignación de los demócratas por el bloqueo de Garland por parte de McConnell en el 2016, la dinámica ahora es un poco más complicada. Con los demócratas en la minoría y las reglas del Senado que ya no ofrecen protección obstruccionista al partido minoritario para las nominaciones a la Corte Suprema, tendrían pocas opciones para obstaculizar a McConnell. McConnell tendría de 2 a 3 meses para orquestar una confirmación de la Corte Suprema, que aún podría ser posible después de las elecciones, antes de un nuevo Congreso y potencialmente un nuevo presidente llegue al poder en enero. Primero estaría ese proceso de verificación de antecedentes de 30 a 45 días. Aproximadamente una semana después, los legisladores se reunirían para una sección ejecutiva que tiene sus propias reglas de procedimiento. Jim Maley, quien fue el asesor principal de comunicaciones del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo a Insider que los demócratas podrían probar todo tipo de trucos a través de mociones y otras medidas de procedimiento para agilizar esa fase del proceso. Pero la mayoría republicana le da a McConnell el poder de reescribir esencialmente las reglas del Senado siempre que tengan los votos, lo que le da una carta de triunfo sobre los esfuerzos de los demócratas. McConnell es singularmente responsable de quebrar el Senado, dijo Manley, y agregó que no tenía ninguna duda en su mente de que McConnell desplegaría todas las maniobras necesarias para colocar a un conservador en el banco. McConnell ha sido inequívoco en su deseo de que se confirme un juez lo antes posible mientras Trump esté en el cargo, por lo que si algo le sucediera a un juez, el proceso probablemente se movería de manera tensa pero rápida. Pues vemos la lamentable noticia de la muerte de esta juez y vemos que si ahora mismo las cosas en el Senado están calientes, ahora se van a poner más caliente todavía, ya que sabemos que los senadores van a querer sustituir esa silla por un juez conservador. Sabemos que Ginsburg no era una jueza conservadora. Entonces, de colocar un juez conservador, los republicanos tendrían una mayoría en la Corte Suprema. Y eso no le conviene al Partido Demócrata. Lamentable la noticia, pero esto va a traer una situación pesada, esto va a traer problemas. Estaremos al pendiente para ver qué es lo que ocurrirá. Como dije, noticia acabada de recibir. Estaré al pendiente y le estaré brindando más noticias de lo que ocurra. Que en paz descanse, pasen buenas noches.